Hola, muy buenas, adelante, muy bienvenidos. Hoy nos encontramos en Vivienda Cervantes. Es una vivienda de 195 metros cuadrados emplazada en pleno barrio de la zona de Pedralbes, en la zona alta de la ciudad de Barcelona, y en concreto en una peculiar edificio, se llama Torre Cervantes, que fue construida hace años por el arquitecto Antonio Bonet. Pues bien, nos encontramos en una vivienda con un guión familiar de que se trata de un matrimonio con 3 hijos adolescentes que, como veremos a continuación, se ha querido a nivel distributivo ofrecerle independencia a cada uno de los hijos, teniendo habitaciones individuales para cada uno de ellos. Os recibo en este fantástico recibidor y distribuidor de amplias dimensiones, como veis, que nos sirve para distribuir la vivienda en 2 zonas. A mi izquierda nos encontraremos con la zona de día de la vivienda y a mi derecha nos encontraremos con una puerta que nos va a descubrir toda la zona de noche que queda recogida en esta zona de la casa. Una de las premisas que nos solicitaron los clientes con muchísimo hincapié era que querían tener muchísima capacidad a nivel de almacenaje, de armario, y que a su vez todo quedara súper ordenado. Pues bien, esta premisa ya se desarrolla en este recibidor, que, como veréis, está compuesto por armarios en gran parte del espacio, armarios que nos sirven para, cuando llegamos a casa, sacar chaquetas, descalzarnos, las mochilas de los niños, etcétera, etcétera. A su vez, hemos jugado con el mismo material para panelar toda esta pared en forma de L, que nos dará acceso por esta puerta a la cocina, que luego veremos, y por esta puerta pivotante a la zona de noche. Así queda todo totalmente integrado. También destacar este fantástico espejo con esta banqueta, que nos va a servir para, cuando lleguemos a casa, descalzarnos y ya poder circular por la vivienda con un entorno limpio. Pues bien, si me acompañáis, vamos a descubrir la zona de día. Venid conmigo. Entremos pues a la zona de día y empezamos por este despacho que queda separado por este biombo con estas lamas de roble natural. Como veréis, es un despacho de grandes dimensiones, puesto que los propietarios de la vivienda teletrabajan gran parte del tiempo, y es por eso que hemos emplazado esta mesa de grandes dimensiones, y como veréis, junto a la mesa se rodea de gran capacidad a nivel de armarios para guardar documentación, porque una de las premisas que nos pidieron a los clientes fue que pudieran ocultar toda su documentación a modo de archivo a su alrededor y que quedara totalmente camuflada. Pues bien, tras este despacho vamos a continuación a la zona del salón. Como veréis, este magnífico salón nos recibe majestuoso, con todas estas ventanales que disfrutan de unas maravillosas vistas a la ciudad de Barcelona y que realmente son la joya de este espacio, con toda esta fuente de luz natural y vistas que nos otorgan. Y bueno, dentro del salón, qué decir que tenemos esta gran protagonista, que es esta librería diseñada por nosotros a medida, por el estudio, que destaca por sus formas orgánicas. Como veréis, abraza esta pared en forma de L, con este canto curvo y con estos alistonados de roble que le dan este juego y este toque tan especial, en contraste con estas hornacinas que veremos a lo largo de este mueble, en este caso realizadas en hierro y lacadas en tonalidades negras para contrastar y dar este juego tan especial. Vamos pues al comedor de la vivienda. Y junto con el salón y compartiendo espacio con el mismo, nos encontramos con este amplio comedor, con esta mesa circular que pueden alojar entre 6 y 8 comensales, en la que la gran pieza protagonista es esta mesa modelo Carlo, diseñado por el estudio, en combinación con esta fantástica alfombra que le hemos bautizado como modelo Al-Ándalus, que, como veréis, juega con las 3 tonalidades que son las protagonistas a nivel cromático de este espacio, con estos tonos terracota.
Y por último, la perla de este espacio es la chimenea de gas, que como veis está emplazada en un lugar estratégico, puesto que puede ser visualizada y disfrutada desde los 3 espacios principales de la zona de día. Por un lado, desde el despacho, desde el salón y desde este comedor. Junto a esta chimenea de gas hemos aprovechado este rincón que acompaña ahora al rincón de la cocina que vamos a entrar para emplazar en él todo un mobiliario para ubicar dentro toda la vajilla, la cristalería y la mantelería de momentos especiales de la casa. Vayamos pues a la cocina y descubramos qué nos depara. Para acceder a la cocina atravesaremos esta preciosa puerta pivotante acristalada que, como veréis, tiene un acabado ahumado para tamizar y separar ambos espacios de una manera súper elegante. Es una puerta de grandes dimensiones de la marca Lualdri. Y a modo de bienvenida, en la cocina nos recibe este segundo comedor, un rincón office que nos viene a ofrecer una solución para comidas más informales para el día a día de la familia, en un entorno muy acogedor, como podéis ver. Y junto a este comedor nos encontramos la pieza principal, la cocina, que como veis hemos utilizado combinación de 3 materiales, este de M acabado roble, este roble lacado en tonalidades blancas y junto con esta encimera de la marca Inalco, junto con el frontal hemos utilizado el mismo material y esta encimera tiene la particularidad de que nos permite esta zona de cocción por inducción oculta de nueva generación, que como veréis, hay unas sutiles marcas que indican las 3 zonas de cocción de diferentes dimensiones y como veis se convierte en una zona totalmente limpia y gustosa de utilizar. Y además tiene la gran particularidad que puede estar el fuego encendido, que pasamos por la mano por encima y no nos quemamos. Y frente a la zona de cocción nos encontramos todo este panelado con el mismo acabado que el resto de mobiliario de la cocina, que queda camuflada una nevera, en este caso, en este rincón, y una puerta de acceso al lavadero principal de la vivienda. Así que con esto completamos toda la zona de servicios de esta cocina, que solo le falta que hablar. Pues bien, tras finalizar la zona de día de la vivienda, vamos a pasar a través de la segunda puerta de acceso de la cocina, que nos va a comunicar con el recibidor que hemos visto al origen, y a través de ella nos vamos a dirigir a descubrir toda la zona de noche de la vivienda. Venid conmigo. Pues bien, a mitad de camino de este pasillo distribuidor nos encontramos a mi izquierda con el primero de los 2 baños que van a utilizar los 3 hijos de la casa. Es un baño completo, como veréis, y en esta ocasión hemos jugado con las tonalidades en color blanco. En esta ocasión el guiño se le ha dado con las texturas del porcelánico que hemos elegido para este baño. A continuación, a mano derecha, nos encontramos con el baño de cortesía de la casa, para el cual hemos escogido un particular papel decorativo de la marca Elitis, jugando con este acabado tipo rafia que le da tanta personalidad. En el fondo del pasillo nos encontraremos con la suite principal. Adelante. Para la suite principal, como podéis ver, hemos jugado con combinación de texturas en tonalidades terracotas, tanto en cojines decorativos, la manta a pie de cama, la banqueta también a pie de cama. Y le hemos querido dar un guiño con estas lámparas tan peculiares de la marca portuguesa Aromas, que como veis están jugando con el ratán tan tradicional de las famosas sillas Tonet. Pues bien, junto al dormitorio, frente a la cama, nos encontramos con un amplio vestidor de generosas dimensiones, en el que hemos querido también emplazar en él la televisión que nos solicitó la propiedad. Nos encontramos aquí escondido con el baño suite de esta suite principal. Adelante. En este baño tan peculiar hemos querido jugar con estas tonalidades terracota, utilizando también el mismo porcelánico, tanto en suelos
como en revestimiento de paredes para dar esta sensación monocromo, y hemos querido contrastarle con un toque muy especial que le dan estas griferías en tonalidades doradas. Vayamos pues a descubrir la zona que comparten los 3 hijos de la familia. Venid conmigo. Pues bien, este primer dormitorio, que lo disfruta una de las 2 hijas de la familia, como veréis en él hemos querido jugar con tonalidades muy tranquilas, en tonalidades crema. Veremos también que hemos jugado con este papel vinílico para esta esquina en forma de L. Este papel vinílico, aparte de ser muy decorativo, nos facilita la limpieza para evitar pues, eventuales roces que pueden haber al hacer la cama, y nos da un toque muy especial. Todos los dormitorios de los tres hijos comparten la peculiaridad de que disponen de unos generosos closets y estos escritorios con unas fantásticas vistas a la ciudad, así que no hay excusa para no sacar buenas notas. Vamos al siguiente dormitorio. Este es el segundo dormitorio infantil, y en este caso también para una chica. Como veréis, en todos los dormitorios un denominador común también es esta cama nido que disponen los 3 dormitorios para poder invitar a amigos a casa. Como veis, en este dormitorio también hemos elegido un papel decorativo muy peculiar en esta ocasión, jugando con los rombos en diferentes tonalidades que le dan un toque muy especial al dormitorio. Vayamos pues a descubrir el baño, el segundo de ellos, que comparten los 3 hijos de la familia. Venid conmigo. Para este baño veréis que hemos escogido un característico porcelánico en forma hexagonal con tonalidades verdosas que le da una personalidad muy característica. Y para las griferías hemos escogido unas griferías de la marca Bonjo con una característica muy especial y en acabados cromados. Vayamos pues al dormitorio del chico de la casa. Venid. Por último, nos encontramos con el dormitorio del peque de la casa, bueno, no tan peque. Como podéis comprobar, el super fan de Tintín, y para su dormitorio hemos querido jugar con tonalidades verdosas y en combinación con tonos piedra, tanto para el papel de las paredes como para los elementos de mobiliario. Pues bien, muchísimas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado este maravilloso piso y nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo.